En este video te voy a hacer una devolución un poquito más concreta con respecto a lo que vimos en la parte 1, donde los escuchamos. Estos fuses, tanto el de silicio como el de germanio, son exactamente el mismo circuito, fabricados por la gente de Yanuki Pedales acá en Argentina. Bueno, lo que vamos a hacer es, te voy a explicar bien por qué los dos colores, qué es lo que pasa, cuál es la diferencia, más allá de lo que escuchaste. Vamos a empezar por el más antiguo, el germanio. Estos transistores se utilizaban en la década del 60, fueron los primeros transistores que se inventaron básicamente, y se utilizaron en los pedales hasta alrededor del año 69, cuando aparece el transistor de silicio. No es que dejaron de fabricarse en esa época, pero empezaron a ser reemplazados por estos. Los primeros fuzz faces, los que usaba Hendrix, por ejemplo, en la época de su primer disco, Are You Experienced, están basados en el germanio. Y este tipo de transistor genera menos ganancia, pero un sonido más redondo, más cremoso, más como el fuzz que vos escuchás en esos viejos discos. Como es tan redondito el audio, tiende a ser mejor con guitarras con single coils brillantes, tipo un estrato con micrófonos tipo vintage, lo que usaba Hendrix básicamente. El problema que tiene el germanio es que es un transistor inestable con respecto a la temperatura. De acuerdo a que haga más o menos calor, varía muchísimo el timbre y la onda en que responde. Y por otro lado, es muy sensible a la batería que tenga. Si la batería tiene 9 voltios, está nuevita, el pedal suena más duro. Cuando va bajando un poquito de voltaje, podríamos decir, cuando se desgasta un poco, empieza a sonar muy distinto. Por ejemplo, la famosa anécdota de Eric Johnson, que decía que reconoce la batería en un pedal. Eso es verdad. Si a un pedal de germanio le pones una Duracell nueva, va a sonar de una manera. Ahora, si le pones una batería de carbón, como las antiguas, ligeramente descargada, suena totalmente distinto. Es muy notoria la diferencia. Eric Johnson tenía razón. Por el otro lado, el silicio, que apareció por primera vez en los Big Muff, es un transistor mucho más estable y que logra que el audio tiene mucho más ganancia y tiene más ataque y más brillo. Escuchá el solo de Time de Pink Floyd en The Dark Side of the Moon, por ejemplo. Es ese tipo de audio. ¿Qué pasa con esto? En mi opinión, después de haber testeado ambos pedales extensivamente con varios tipos de instrumentos, yo encuentro como que el germanio se adapta más a guitarras con micrófonos single coils tipo vintage, y el silicio yo lo empataría más con micrófonos con más potencia o con humbuckers. Entonces, el tipo de fuzz tiene mucho que ver con qué guitarra lo vas a usar. Y por otro lado, también sobre qué ampli. Si vos usás un germanio sobre un ampli que está distorsionado, por ejemplo, se va a poner complicado. Entonces tenés que tratar de que el ampli no tenga mucho grave. Por ejemplo, un germanio arriba de un ampli Fender, por ejemplo, suena por ahí demasiado pastoso. Sobre un Marshall, que el Marshall suele ser más medioso, suena mejor un germanio. El silicio, por otro lado, como es más brillante, tiene más ataque, se banca que el ampli sea un ampli, digamos, por más un hi-watt, como usaba, por ejemplo, o usa Gilmour, o podés usarlo sobre amplificadores tipo Marshall, pero vas a tener un sonido más metal. Una onda, por ejemplo, Black Sabbath. Los primeros discos de Black Sabbath, por ejemplo, eran estos fuses, más silicio, más esa onda, más el Big Muff. Entonces, tiene mucho que ver sobre el ampli, tiene mucho que ver la guitarra, tiene mucho que ver cómo tocas, con qué pickup. El fuzz es un pedal tremendamente sencillo, tiene 4 o 5 componentes o 6, pero es muy simple, y al ser tan simple es muy difícil de domar. Entonces no te asustes con los fuzzes. Vos no compras un fuzz, lo enchufás y ya está. Tenés que aprender a tocarlo, básicamente. No es un pedal cualquiera. Mi recomendación, si estás entre la duda entre el rojo y el azul podríamos decir que es más controlable, es más moderno, te puedes hacer amigo más rápido. El de germanio requiere que conozcas un poco de qué se trata, que tengas una guitarra que vaya mejor con este pedal y que tengas cuidado con el tema de la temperatura, pero tiene un sonido único. Así que básicamente es una elección que vos tenés que tomar. Ha sido otro test de Musiqueando.